Me tendréis que perdonar que me sienta aquí en lugar de estar ahí. Es por dos razones. Una, por tener el control de aquí del ordenador. Y segundo, porque, bueno, tengo una fractura en el pie. Entonces, no cojeo por nada en particular. Bueno, espero que os haya dado tiempo a desayunar. Hoy es domingo, estamos en Madrid. El chocolate con churros, ¿no? Y espero también que con algunas de las imágenes que vamos a ver, pues no se os indigeste, ¿no? Aviso que algunas imágenes pueden ser un poquitín fuertes para algunas personas. Lo que sí que voy a pedir es a ver si podemos bajar la luz de aquí delante, porque lo que pretendo, a diferencia de otras de las ponencias del Congreso, es, bueno, pues, como veis ahí, la visión religiosa, antropológica y arqueológica sobre la muerte. ¿Por qué esto? Pues porque en el Congreso se está hablando mucho de fenómenos, de espiritualidad, de conciencia, pero todo eso tiene una base histórica, y en muchas ocasiones para entender lo que, bueno, pues los avances en el punto en el que estamos, e incluso en muchas ocasiones para entender también que muchas cosas que hoy en día se consideran novedades no lo son. Algunas de ellas, bueno, pues tienen más de 3000 años. Ya no estamos hablando de nueva era ni nada de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que sin más prolegómenos iría directamente al tajo, ¿no? Bueno, si hay un momento en el que todos los seres humanos somos iguales, por encima de cualquier diferencia social, geográfica, política, económica, racial y religiosa, por supuesto, esa es la muerte. Y a diferencia del resto de los seres vivos, el hombre es aparentemente el único que tiene conciencia de que ha de morir. En mayor o menor medida, todos pensamos en la muerte, en qué ocurrirá en el momento de su llegada y qué hay después de traspasar ese umbral. Porque si hay algo cierto, queridos amigos, es que ese instante nos llega a todos. Es la duda existencial por excelencia. Y cuanto mayores nos hacemos, pues más intensa es nuestra preocupación ante su inminente llegada. Desde que nacemos, nos dirigimos inexorablemente hasta la muerte. Esa es la incontestable realidad. Pero, ¿qué es la muerte? Hoy en día, en una sociedad que se rige por el cientificismo más absoluto, donde nada es cierto o real sin que existan pruebas físicas que lo avalen, nos vemos obligados, al menos en principio, a prescindir del aspecto espiritual y responder bajo el punto de vista forense legal de la medicina. Es decir, morimos cuando dejamos de respirar, el corazón deja de latir y desaparece la actividad eléctrica del cerebro, es decir, lo que en términos de pruebas médico-científicas se traduce en un electroencefalograma plano. ¿Pero es eso suficiente? ¿Dejamos de existir solo porque lo diga una simple línea continua? ¿Qué ocurre con esa otra parte que llamamos alma? Con el tiempo, bueno, pues nuestro cuerpo envejece hasta convertirse en un traje desgastado, obsoleto y finalmente, bueno, pues inservible. Entonces es cuando sobrevienen las mayores dudas, porque si bien nuestra parte física
es material y destructible, puede terminar su ciclo, tenemos la sensación de que todo lo que se destruye no es lo que realmente somos y que esa otra parte que las diferentes culturas, filosofías y religiones pues han llamado de 1000 formas diferentes a lo largo de la historia de la humanidad, es decir, alma, espíritu, yo superior, etc. Esa parte inmaterial, ese principio vital, puede que no se rija ni esté sometido a las mismas leyes de la materia y que al fin y al cabo sea atemporal. Y quién sabe si tal vez inmortal. Por ello, la muerte, aún más que la vida, es un enigma que permanece lleno de interrogantes, donde lo increíble y lo incertero se encuentran y se fusionan. Y es que, como decía mi estimado amigo, maestro y mentor, el doctor Fernando Jiménez del Oso, la muerte es la auténtica puerta del misterio. A través de ella, pues esperamos encontrarnos con ese supuesto Dios del que nos hablan las religiones, ¿no? Esa fuerza creadora, infinita, fuente y origen de todo el universo, que nuestra mente no es ni capaz de imaginar, tan solo de presentir. Por eso, todos, absolutamente todos, aun quienes opinan que no existe un más allá después de la vida, esperamos, expectantes unos, angustiados otros, a que en ese momento nos sea revelado el gran misterio que hay después de nuestra existencia. Todas las religiones han tratado de encontrar un sentido a la muerte y se han esforzado en explicar pues, sus innumerables misterios, es decir, la realidad de un más allá, la existencia del alma, su inmortalidad, por supuesto, el camino que habrá de recorrer hasta su purificación, el lugar donde habrá de permanecer, la resurrección, el renacimiento, la reencarnación, etc. Sin embargo, esa misma realidad, que es la muerte, se vive de manera muy diferente dependiendo de la cultura y de la religión que haya en cada lugar geográfico y en cada sociedad. Por ejemplo, las grandes religiones monoteístas pues optaron por la resurrección, mientras que en las filosofías orientales se sostiene más el concepto de reencarnación o el de renacimiento. Si echamos una mirada al pasado, veremos que los antiguos egipcios y los tibetanos dedicaron gran atención al tránsito hacia esa otra vida. Los egipcios con los textos mágicos de las pirámides y de los sarcófagos, lo que conforma el libro de los muertos egipcio. Y los tibetanos con el Bardo Thodol, más conocido como el libro tibetano de los muertos, en el que pues se explica todas esas fases del proceso que el alma habrá de pasar hasta alcanzar esa nueva reencarnación. También la mayoría de los pueblos han equiparado a la muerte con un viaje que el difunto, entre peligrosas aventuras, pues tendrá que transitar hasta llegar a ese otro mundo, el de los muertos, el más allá. Para ello, disponían en su sepultura, pues fórmulas mágicas, amuletos, armas y demás utensilios con el fin de asegurar que el fallecido lograra efectuar ese viaje sin percances y saliendo victorioso de cualquier contienda. Y cómo no, también en muchas culturas se ha practicado la momificación artificial, por supuesto, con el fin de mantener el cuerpo físico vivo para que fuera utilizado a su regreso por ese alma retornante. Sin embargo, y frente al fracaso de las tres grandes religiones monoteístas por explicar de manera convincente qué ocurre tras la muerte y en las que en realidad todo se resume a una cuestión de fe, fue a partir de la década de los años 60 del pasado siglo XX que tuvo lugar un punto de inflexión en la moderna sociedad occidental. La irrupción de las filosofías y religiones orientales que aportaron una nueva visión sobre la vida, sobre la muerte y sobre el más allá. Términos como reencarnación, karma, samsara o nirvana, pues eran más antiguos que el Islam o incluso
más antiguos que el propio cristianismo. Pero finalmente fueron las investigaciones sobre las experiencias cercanas a la muerte realizadas por el médico, psiquiatra y filósofo norteamericano Raymond Moody, las que consiguieron dar un giro a la opinión escéptica de la sociedad occidental e hicieron que científicos de todo el mundo pues, abriesen su mente a la posibilidad de una vida en el más allá, e incluso que muchos de ellos empezaran sus propias investigaciones. Desde entonces, bueno, pues trabajos como los de Elizabeth Kubler-Ross, Kenneth Ring, Carly Sosis, Gina Cerminara, Edith Fiori, bueno, entre otros muchos, pues han ofrecido una alternativa científica y racional que apoya la existencia del alma y la de una vida después de la muerte. Y ahora, después de esta revisión rápida y panorámica, a modo de introducción, vamos a viajar a través del tiempo y del espacio para poder tener una visión general más adecuada y profundizar un poquitín sobre los diferentes aspectos religiosos, antropológicos y arqueológicos que la muerte ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad. Y empezamos este viaje por nuestro pasado más remoto. Sumergirse en la prehistoria y la visión que sus pobladores tenían sobre la muerte es sumamente difícil, incluso hasta cierto grado, pues, especulativo. Hasta hace pocos años se creía que los primeros enterramientos tuvieron lugar hace 120.000 años con el hombre de Neandertal. Pero recientes descubrimientos en el yacimiento de Atapuerca, en la provincia de Burgos, pues han desvelado que nos tendríamos que remontar a los 400.000 años de antigüedad, lo que supone pues, una verdadera revolución arqueológica. Allí, en lo que es la llamada Sima de los Huesos, se ha hallado la evidencia más antigua de esos primeros ritos funerarios llevados a cabo por seres humanos, es decir, las primeras pruebas en la creencia de un más allá tras la muerte. Desde entonces, bueno, pues estas creencias han ido evolucionando, como lo hicieron pues también la complejidad de los rituales, desde un simple enterramiento a la ingesta de restos humanos o de cenizas de los difuntos con el fin de que del alma del familiar o del difunto permaneciera en el mismo clan, hasta llegar a las prácticas de minuciosos sistemas de embalsamamiento o de momificación artificial. Cuanto más complejas han sido las creencias en esa existencia tras la muerte, más elaborados han sido todos los rituales que se han venido practicando. El chamanismo se ha estado utilizando desde hace unos 20.000 años aproximadamente, por lo que es calificado como el antecedente de todas las religiones organizadas. El chamanismo se basa en la premisa de que el mundo visible está dominado por fuerzas o espíritus invisibles que afectan las vidas de los seres vivos y que la muerte es una transición, un pasaje que marca la culminación de un ciclo evolutivo. Los chamanes, bueno, se han venido comunicando con el mundo de los espíritus, empleando técnicas para inducir trances y éxtasis visionarios en los que su espíritu abandonaba el cuerpo y entra en ese mundo sobrenatural para buscar, bueno, pues, cualquier respuesta a cualquier problema o a alguno de los interrogantes. Dentro de la visión chamánica, el universo está formado básicamente por tres mundos. El subterráneo, que es donde se encuentran los animales de poder y los espíritus de los difuntos. Luego tenemos el mundo intermedio, que es donde nosotros vivimos, en este plano. Y el mundo superior, que es donde habitan los dioses, donde están los ángeles, los espíritus superiores y los grandes maestros. Si nos vamos a Oriente Próximo, nos encontramos con la religión sumeria.
en la que se creía que la humanidad estaba a merced de los dioses. La vida después de la muerte implicaba un descenso a ese inframundo, a un submundo de tinieblas, donde el alma del difunto tenía que realizar un recorrido a través de un río, franquear siete murallas y alcanzar una especie de infierno, ¿no? Allí, pues ya sin luz y sin esperanza, pues el difunto tenía que pasar la eternidad en una existencia pues deplorable, ¿no? No había posibilidad de regreso, no hay renacimiento, no hay reencarnación, solo queda un final trágico y nefasto. De hecho, de todas las religiones, yo creo que la sumeria es la única la que ha plasmado un futuro o un más allá tan absolutamente negativo. Las ideas pesimistas de los mesopotámicos sobre la muerte y sobre esa ultratumba están muy bien expresadas en lo que es el poema, la epopeya de Gilgamesh, ¿no?, que es el más famoso de sus héroes. Y de ahí también en el Oriente Próximo, nos encontramos con el mazdeísmo, o también conocido como el zoroastrismo. El zoroastrismo es una religión dualista, con el principio antagónico entre el bien y el mal, ¿no? Se cree que tras la muerte el alma permanece 3 días y 3 noches junto al cadáver, y en ese tiempo será juzgada por todo el conjunto de sus acciones, ¿no? Si el resultado del juicio es negativo, en ese caso, pues el difunto caerá en un horrible abismo infernal. Al final de los tiempos, según aseguran, pues habrá una especie de apocalipsis en el que, terminarán por resucitar los muertos. Los hombres serán inmortales y tras esa última batalla entre el bien y el mal, pues evidentemente vencerá el primero, vencerá el bien, dando paso a lo que ya sería la eternidad. Para entender las grandes religiones y filosofías orientales que surgen en la India, tales como el brahmanismo, el jainismo, el hinduismo, el budismo, es necesario entender unos conceptos fundamentales: reencarnación, renacimiento, karma, samsara y nirvana. Si bien existen notorias diferencias de criterios entre unas y otras que las hacen que sean distintas, como ayer ya explicó Ramiro Calle, en líneas generales se considera que toda persona debe pasar por varias vidas en un proceso de nacimiento, muerte y renacimiento, hasta que consiga romper ese ciclo, que es el samsara, ¿no?, y alcanzar lo que llaman el nirvana, que es muy diferente a ese concepto cristiano del cielo. El nirvana es más bien un acto de liberación donde desaparecen los deseos, donde desaparece el sufrimiento y, sobre todo, esa conciencia individual. Y si nos vamos un poco más al este, en la sociedad japonesa, tenemos el sintoísmo, que es una mezcolanza de creencias y ritos ancestrales que están centrados en un animismo, veneran a los antepasados y tienen una adoración a las fuerzas y a los seres sobrenaturales. Y ahora vamos a hacer también un breve repaso a las 3 religiones monoteístas. El judaísmo no es solo una religión, sino también es una tradición, es una cultura, ¿no? La muerte se concibe como una separación del alma y del cuerpo, pero no ya como una consecuencia de ese pecado original entre Adán y Eva, ¿no?, sino más bien como un final natural, como que la vida da paso de este mundo a un mundo futuro. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Ya empezamos con los duendes? Bueno,
Para el judaísmo, el mundo en el que vivimos es un mundo de apariencias, un lugar que sirve de tránsito como un entrenamiento para el aprendizaje, ¿no? Si bien el concepto de un más allá, pues en el judaísmo está un poquitín impreciso, sí que recoge lo que es la inmortalidad del alma a través de la resurrección, e incluso existen algunas corrientes judías, algunas sectas que creen incluso en la reencarnación del alma. La concepción cristiana, por ejemplo, ve habitualmente a la muerte, bueno, pues con esa separación del alma y del cuerpo, ¿no? Pero la visión antropológica cristiana que tiene y que tuvieron algunos padres de la Iglesia, se pueden distinguir esquemáticamente entre 3 elementos y no 2, como para comprender lo que es la naturaleza del hombre. Es decir, tendríamos el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces, lo que se destruye en la muerte, eso es de manera temporal, es esa unidad biológica y material. Y con la resurrección del hombre se restaura todo ese ser entero. Ya empezamos. Hay algunas que no les ha cargado. Bueno, esto era una imagen del Islam, lo siento, del muro de las lamentaciones. El Islam es la más tardía de las 3 religiones monoteístas y para ellos, para el Islam, la muerte no se trata de ningún castigo por algún tipo de desobediencia, ¿no? Como el caso de Adán y Eva. La muerte no es un mal, no es ninguna aniquilación, sino, una vez más, como en otras religiones, es un paso en el camino, un episodio en una serie de etapas que llevan a la otra vida tras la resurrección física al final de los tiempos. La esperanza para los musulmanes es que en el día del juicio, pues bueno, sus buenas acciones, sus buenas obras, pues pesen más que las malas, ¿no? La única manera de asegurarse el paraíso es, bueno, pues morir como mártir en lo que es una yihad, ¿no? Lo que es la defensa del Islam. Fijaos que cuando estaba hablando de ese día del juicio sobre que pesen más las buenas acciones que las malas, es lo mismo que sucede en el antiguo Egipto. Y si cruzamos el charco, nos vamos lo que es en la América precolombina, nos encontramos con 3 grandes imperios. Ahí tenemos el azteca, el maya y el inca. La mayoría de sus dioses, como en otras religiones, no dejan de ser, bueno, pues personificaciones de las fuerzas de la naturaleza, ¿no? A ellos se les entregan sacrificios animales o humanos, tanto para aplacar la ira de esos dioses, como para conseguir sus favores. Estos pueblos, bueno, pues respetaban a la muerte, pero, sin embargo, no le tenían ningún temor. Para los aztecas, la realidad permanente se encontraba no en este plano, sino al otro lado de la muerte. Y así como, por ejemplo, la fecha del nacimiento marcaba pues las actividades que llevarían a cabo o las faltas que cometerían en vida, las circunstancias de su muerte iban a determinar el destino de su espíritu en el más allá. Para los mayas, la muerte tampoco significaba el final de la vida, sino una especie de trámite, una mudanza a un lugar muy parecido. Por eso se sepultaban a los difuntos incluso con los instrumentos de trabajo para que pudieran seguir su labor en el más allá, ¿no? Por su parte, los incas, evidentemente, también creían en la vida después de la muerte y que este era un pasaje entre esta y la otra vida. Además, los incas, bueno, pues procesaban un profundo culto a los difuntos y cuidaban a sus cadáveres. Su conservación era fundamental para alcanzar esa otra vida, ¿no? Por lo que cuando una persona moría, su cuerpo era momificado utilizando, bueno, pues diferentes técnicas que variaban según la importancia o el rango social de cada difunto, ¿no? Los muertos eran colocados en posición fetal y envueltos como vemos ahí, en unos magníficos fardos
que los tejían a base de diferentes capas de algodón y, bueno, pues aquí no sé si se aprecia el detalle, pero estaban perfectamente elaborados esos mantos. Uy, me he ido. En el Imperio Inca también, bueno, pues la momificación se convirtió en un verdadero arte, porque con ella lo que perseguían era la belleza de los reyes y de los nobles fallecidos, ya que, según sus creencias, el futuro esplendor de su linaje estaba condicionado y dependía de la buena conservación y frescura de los cuerpos de sus difuntos. Y por último, dentro de este tema, los incas no solo sacaban a pasear a las momias de sus reyes difuntos, sino que éstas también participaban en todas las fiestas y en todos los ritos que en la sociedad practicaban. Pero bueno, cuando hablamos de momias, siempre pensamos pues, en el país de los faraones, ¿no? En las míticas películas que nos ha mostrado Hollywood desde que en aquel año 1932 pues, se estrenara La momia, el bombazo de los estudios Universal, bueno, pues siendo la primera película que hubo sobre el tema, ¿no? Y curiosamente, como no, 10 años después de que ocurriera el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Pero, ¿por qué momificaban los egipcios a sus difuntos? La momificación es uno de los actos mágicos por excelencia. La muerte en el antiguo Egipto era un proceso de metamorfosis alquímica, donde se revelaba ese otro mundo, esa otra cara de la vida por donde viajaban en la luz y el ser resucitado, donde nada es producto de creencias, sino de conocimiento. Bueno, no se cargan. Siempre se ha creído que los egipcios estaban obcecados con la muerte, y la verdad nada más lejos de la realidad, porque los egipcios amaban la vida por encima de todo. Precisamente por eso se preocuparon por mantener los cuerpos de los difuntos lo más parecidos a como eran en vida, con el fin de vivir eternamente. Para entender la importancia de la momificación, debemos remitirnos, por supuesto, a sus creencias religiosas. Así como, por ejemplo, en Occidente, bueno, pues tenemos esa dualidad de cuerpo y alma. En el antiguo Egipto esto era diferente. Para ellos la naturaleza humana era mucho más compleja y estaba compuesta principalmente de 4 partes. Por una parte tenemos el cuerpo físico, que le llamaban el Ket. Luego teníamos el Ka, que era como ese doble astral que permanecía, que permanecía en todo momento junto a la momia. Luego tenemos el Ba, que es el alma, que lo representaban con un pájaro con cabeza humana, y luego estaba el Anj, que era el espíritu. Pero para que se produjera la vida eterna, el cuerpo tenía que estar en buenas condiciones para cuando volviera ese Ba o alma viajera, y de ese modo se unieran de nuevo todos los elementos que conforman el ser. En la actualidad, bueno, pues solo tenemos 2 fuentes documentales históricas que, bueno, para intentar saber cómo realizaban esa momificación los antiguos egipcios. Por una parte tenemos la obra Historia de Heródoto, y luego hay unos, en la Biblia hay un par de capítulos en los que se habla de ese proceso, ¿no? Bueno, el proceso más elaborado era, por supuesto, el dedicado a los faraones y a los altos mandatarios, y duraba 70 días. En estos días, bueno, el proceso, abreviando, bueno, primero lo que hacían era introducir un hierro candente por las fosas nasales hasta llegar al cerebro. Entonces removían y sacaban lo que es el cerebro por la nariz. Luego realizaban unas incisiones en el costado para sacar todo lo que eran las vísceras, hacían la evisceración y eran colocadas en 4 vasos cánopes. Luego rellenaban el cuerpo pues, con mirra, con canela, con hierbas aromáticas, y lo cosían y mantenían el cuerpo durante esos 70 días en natrón,
que es una solución de carbonato sódico, y que cumplía una labor antiséptica y a la vez de secado, ¿no? Luego, bueno, pues lavaban de nuevo el cuerpo, lo purificaban y finalmente lo que hacían era colocar las vendas y las untaban con lo que es el betún de Judea, ¿no? Lo que es la momia. Pero cabe recordar que los aspectos de la preparación del difunto para la eternidad eran dos. Por una parte tenemos la parte física, lo que es el proceso del embalsamamiento, de la momificación pura y dura, y luego por otra parte tenemos el aspecto mágico. Por lo tanto, lo que hacían era, mientras que el cuerpo era preparado en todas esas distintas fases para ser momificado, se realizaban rituales paralelamente, ya que solo con la correcta combinación de ambas partes era posible preservar el cuerpo para la eternidad. En algunos textos se ha podido encontrar hasta un total de 108 rituales. El más importante era posiblemente el rito de la apertura de los ojos y de la boca, ¿no? Que tenía un sinfín, unas explicaciones en lo que es cuando antes estaba hablando del libro de los muertos egipcio, en muchos de los sarcófagos colocaban papiros, incluso en el interior de los sarcófagos pues habían las escrituras, ese libro de los muertos, esos textos mágicos que el ser fallecido tenía que poder leer para seguir ese viaje sin percances. Bueno, aquí os pongo algunas imágenes de algunos amigos. Este es Tutankamón, Seti I, la famosa momia de Ramsés II. Luego tenemos aquí Tutmosis II. Todas estas momias están en lo que es el Museo del Cairo. Afortunadamente no les ha pasado nada, ¿no? Y ahora nos vamos al otro lado del mundo porque, aunque parezca mentira, 6.000 años antes de Cristo, cuando en el antiguo Egipto todavía no existía ni el embrión de lo que sería ese gran imperio faraónico, al norte de Chile, en unas tierras costeras, desérticas y terriblemente áridas, apareció una civilización que era conocida como Chinchorro, que momificaba artificialmente a los difuntos mediante unas sofisticadas técnicas de momificación que comportaban un conocimiento muy profundo de lo que es la anatomía humana. La momificación era un trabajo comunitario en los que participaban toda la familia, se momificaba absolutamente a todos los congéneres e incluso los niños también participaban en ese proceso de la momificación, ¿no? Bueno, grosso modo, los cuerpos, lo que se hacía era, los cuerpos eran descuerados, se descarnaban, por supuesto, se quitaban todas las vísceras y se secaban al fuego o con cenizas, ¿no? Luego reforzaban, como veis aquí en la imagen, toda la estructura ósea con palos que eran atados con cuerdas y luego lo que volvían a hacer era rellenar y moldear de nuevo todo el cuerpo con la arcilla, con lanas, con fibras vegetales, etc. Acto seguido, lo que hacían era volver a colocar la piel, que se me había olvidado que al principio lo primero que hacen es, pues como dice, quitar la piel de todo el cuerpo como quien monda una naranja. Después de todo ese proceso lo que hacían era volver a colocar la piel encima y se colocaba una máscara en la cara, como vemos aquí. Colocaban una máscara y pintaban todo el cuerpo normalmente de color negro, ¿no? Que era por el manganeso, creo. Sin embargo, pensar en la momificación artificial en el desierto de Arica, pues parece cuanto menos un sinsentido, ¿no? Ya que, como antes he dicho, se encuentra en una de las zonas más áridas del planeta,
donde las precipitaciones son mínimas y donde, bueno, pues el sol justiciero pues ya conseguiría pues deshidratar cualquier cuerpo en un breve periodo de tiempo, ¿no? Entonces, si los cuerpos ya se momificarían de manera natural, ¿por qué realizaban la momificación? Bueno, evidentemente debieron existir razones rituales y religiosas que justificaran todo ese gran esfuerzo de la momificación, aunque hoy en día todavía no se sabe con certeza. Y de ahí venimos a España, porque en España tenemos unas momias que poseen una gran importancia para la investigación. Se trata de las momias guanches que están en las Islas Canarias. A decir verdad, apenas existen escritos antiguos que hablen sobre el tema, ya que los primeros cronistas escribieron sus textos un siglo después de la conquista, y lo que eran los ancianos y los sabios guanches pues transmitían sus conocimientos a través de la tradición oral. Por lo que, bueno, a día de hoy todavía uno de los grandes enigmas que rodea a esta cultura es cómo llegaron a aprender esas técnicas de momificación. La duración del proceso de momificación, o como ellos lo llamaban, los guanches lo llamaban de mirlado, oscilaba entre unos 15 días, que eran los que se empleaba para sus reyes o menceyes, que era así el nombre que recibían, 10 días para los nobles y 5 días para los villanos, es decir, para la gente del pueblo que pudiera permitírselo. Normalmente los guanches no extraían las vísceras, aunque lo que sí que hacían era impregnaban con diferentes resinas el cuerpo a fin de conseguir una desecación total del cuerpo, y luego, como veis aquí, pues lo cubrían con capas de pieles. Después lo que hacían era un agujero en el suelo, de lo que es la longitud del difunto, y lo llenaban con brasas y colocaban el cuerpo a cierta altura sobre esos materiales para que de esa manera, con el calor y ahumándolo, pues se fuera secando progresivamente. Una vez que el cuerpo del difunto ya quedaba, bueno, pues absolutamente deshidratado, quedaba ligero, quedaba seco, entonces era untado de nuevo a modo de barniz con otras resinas y era envuelto nuevamente con pieles. Tras todo ese proceso de mirlado, la momia, bueno, pues era colocada fuera de la casa, y ahí es donde se oficiaban algunos rituales, como el que, bueno, hay uno, por ejemplo, que a mí me hacía gracia, ¿no?, que es el que la gente saltara 3 veces por encima de la momia para que el espíritu del difunto pues no se arrimara a las personas, ¿no?, y no las molestara pues una vez que fuera enterrado. O también luego, posteriormente de esto, pues se celebraba un banquete muy fastuoso en el que se cantaba, se bailaba, se reía. Por supuesto, se le servía también comida a la momia. Y este banquete podía durar pues hasta unos 3 o 4 días, ¿no?, como se suele decir, hasta que dure la juerga. Bueno, pues finalizada toda esta fiesta, el cuerpo era llevado a una cueva para el enterramiento. En muchos casos estas cuevas están en lugares prácticamente inaccesibles, en acantilados en las montañas. Y un detalle curioso, se tenía en cuenta lo que es su disposición, la disposición del cuerpo según los puntos cardinales. Los pies se colocaban a la salida del sol y la cabeza por donde el sol se pone, por el atardecer, ¿no? Pero bueno, en todos los rituales funerarios de las diferentes civilizaciones, tanto la magia como la superstición han sido elementos fundamentales. De hecho, y en líneas generales, consideraban que si los ritos no estaban perfectamente realizados, los resultados podían ser catastróficos, es decir, el alma permanecería pegada a la tierra e incluso podría no ser reconocida por los antepasados, por lo que vagaría eternamente entre el mundo de los vivos. Tanto en Grecia como en Roma,
bueno, pues el entierro de los muertos era un deber sagrado. De hecho, negar la sepultura a un cadáver era condenar al alma a vagar errante para toda la eternidad, ¿no? Según los antiguos griegos, cuando un humano moría, de su cuerpo se desprendía un algo que continuaba su vida propia, ¿no? Ese algo era considerado como ese doble etéreo, del que también hablaban los egipcios. Ese doble no tiene consistencia, pero sí que es capaz de moverse por sí mismo, de desear y de pensar. Además, al difunto se le colocaba una moneda en la boca para que este señor, este Caronte, pues pudiera pagarle con esa moneda, y Caronte es el barquero que transportaba a las almas de una orilla a la otra del Aqueronte, que es el río del inframundo o del infierno, ¿no? Para los antiguos romanos, el entierro era el acto más solemne, ¿no? De hecho, a él acudían todos los familiares, tanto los vivos como los muertos. Y digo bien, los vivos y los muertos. Y, bueno, pensaréis, ¿y a ver cómo lo hacían? Pues como veis ahí, lo que hacían era... A ver, que se está apagando esto. Lo que hacían era, o bien los muertos estaban representados por actores o por maniquíes a los cuales se les colocaba una máscara de cera representando a los antepasados. Los antiguos romanos creían que si no se cuidaban las tumbas y se realizaban las ofrendas pertinentes, bueno, pues esas almas deambularían errantes y sin sosiego hasta convertirse en espíritus nocivos, ¿no? Para evitar este mal, lo que hacían era, bueno, pues al menos una vez al año realizaban unas fiestas funerarias parecidas a lo que nosotros hacemos con el Día de Todos los Santos, ¿no? Y entonces se llevaban a las tumbas pues alimentos, bebidas, flores, así como todo tipo de obsequios. Los chinos, por su parte, crearon unos rituales muy complejos debido, en gran medida, a ser un pueblo terriblemente supersticioso. De tal modo que unos rituales inapropiados eran nefastos para el espíritu del difunto, y eso traería la mala suerte, de hecho, a toda la familia. El cadáver, bueno, dentro de todas esas supersticiones, el cadáver era ataviado con, igual que hacemos nosotros, con las mejores ropas, pero estas, por ejemplo, nunca podían ser rojas o llevar ningún detalle rojo, porque para ellos el color rojo es el color de la alegría, y eso convertiría al difunto en un fantasma. O, por ejemplo, también, bueno, pues posteriormente, y antes de que el ataúd ya fuera sellado con clavos, como señal de esa separación entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, pues todos los presentes se tenían que girar de espaldas, ya que tienen la creencia de que presentar ese momento les provocaba mala suerte, ¿no? Y una vez finalizado todo el funeral, todas aquellas personas que habían estado presentes durante el duelo debían quemar toda la ropa para prevenir esa mala suerte que siempre va asociada a la muerte. En Japón, bueno, pues el ritual empezaba apenas expira la persona, ¿no? Un familiar, normalmente el hijo mayor de la familia, pues se acerca al difunto y le llama por su nombre, se acerca al oído y le llama por su nombre, ¿no? Esto se hacía por si el alma del difunto pues estuviera escuchando y de esa manera decidiera regresar de nuevo a su vida en la tierra, ¿no? Como imagino que esto no sucedería, o al menos no muy a menudo, lo que ahí ya continuaba todo el proceso con un sacerdote y un monje. Y hay un detalle muy curioso, porque durante todo ese ritual el monje otorgaba un nuevo nombre al difunto y lo inscribía en unas tabletas de madera que eran colocadas sobre el altar, ¿no? Este nombre póstumo es sumamente importante, ya que servía para que el espíritu del difunto
no regresara cada vez que los amigos o los familiares, pues bueno, le nombraran, recordándole, pues le nombraran por su antiguo nombre. Nada. Otra vez, aquí se me ha colgado una. Bueno, las famosas cremaciones en la India, ¿no? Para los hindúes, la muerte significa esa liberación del alma de su envoltorio terrenal, ¿no? Y como tal, lo que hacían era preparar la purificación de los cuerpos difuntos a través del fuego y la de sus almas, pues con lo que es el agua sagrada del río Ganges, ¿no? Vemos una imagen ahí de Benarés en los Ghats. Sin embargo, existen 3 casos en los que no se practica la cremación. Por una parte, tenemos los leprosos, cuyo sufrimiento en vida pues ya les libera de esa última purificación. Luego tenemos los santones o sadhus, que por haber dedicado toda su vida a la realización personal están exentos, a la realización espiritual, están exentos de esa cremación. Y en tercer lugar, los niños, porque como se les considera almas puras, pues directamente eran arrojados al río Ganges, ¿no? También es famoso el rito de las cabezas reducidas o las cabezas trofeo, ¿no? Bueno, aquí es curioso apreciar que mientras en la mayoría de las representaciones artísticas occidentales hemos plasmado lo que es la ubicación del alma pues, o del espíritu en la zona del tórax, ¿no? En el plecho solar, en las culturas y pueblos de tradición se tiene la creencia que el alma se aloja en la cabeza. Bajo esta creencia, por ejemplo, es comprensible que las tribus cazadoras de cabezas, como los indios Shuar, bueno, más conocidos por todos como los indios jíbaros, ¿no? Pues decapitaran a sus enemigos cuando estos todavía estaban en vida. Es decir, no valía que primero los mataran y después le cortaran la cabeza. Entonces, de esta manera y con la ayuda de rituales mágicos, lo que hacían era ellos creían que el alma quedaba encerrada en el interior del cráneo. Bueno, muchos han creído que los indios pues lo que hacían era reducir la cabeza entera, y eso es imposible, porque evidentemente el hueso, el cráneo, no se encoge. El proceso era, bueno, lo que hacían era descuerar toda la cabeza, realizaban un corte en la zona occipital y quitaban todo lo que es el cuero cabelludo, con toda la máscara. Entonces, lo que hacían era, antes de esto, lo que hacían era coser los párpados y la boca, en los labios, para que no se rasgara, ¿no? Entonces, esa máscara, esa piel, lo que hacían era hervirla en agua, pues que estaba mezclada con hierbas aromáticas, que llevaban taninos, con chichipe, que es una hierba de la zona. Y bueno, pues lo que hacían era, a medida que la piel se iba encogiendo, luego la sacaban, el proceso venía a durar unos 7 días, y lo que hacían era, con esa piel, lo que hacían era envolver piedras que estaban incandescentes. ¿Eso con qué conseguían? Primero, bueno, pues que se fuera deshidratando totalmente esa piel y fuera menguando. Cuando la piel no abarcaba, no era capaz de envolver una roca, entonces se cogía otra piedra incandescente más pequeña. Y así hasta que la piedra tenía el tamaño de un puño. Cuando la piel, digamos, toda esa máscara ya tenía ese tamaño, lo que se hacía era envolver a la piedra y la cosían. Por supuesto, como decía, estos, que duraba unos 7 días, era constantemente con rituales mágicos. Bueno. Y ahora, a ver, porque aquí se me están colando un montón de imágenes. No quieren salir. Bueno. Y ahora nos vamos a la Edad Media, porque en aquella época se desarrolló una insólita práctica del uso de las máscaras. Se trata de las máscaras mortuorias, ¿no? Que eran creadas a partir de moldes de cera o de yeso que se aplicaban sobre el rostro del fallecido. Ahí tenemos, más cerca de mí está Benjamin Franklin, en el centro está Dante,
y ahí en el extremo es el rostro de Napoleón. Uy, me he ido. Pero esta práctica se hizo muy popular durante los siglos XVIII y XIX, sobre todo, entre todo lo que eran las noblezas y las monarquías en el mundo occidental. Y luego, bueno, pues se fue extendiendo por toda la sociedad, ¿no? Pero posteriormente, el invento de las cámaras fotográficas en el siglo XIX provocó la aparición casi automática de otra práctica, la fotografía de difuntos o la fotografía post-mortem. Normalmente estas imágenes eran realizadas a las pocas horas del fallecimiento. Al principio se retrataban, bueno, pues al difunto como si estuviera tumbado en la cama, como si estuvieran durmiendo, o en el caso de los niños, como vemos aquí en la imagen, pues la madre lo cogía en brazos realmente como si estuviera vivo y estuviera durmiendo. Pero posteriormente se adquirió la costumbre de vestir al finado, al difunto, pues con sus mejores ropas y... Vale, gracias. Y maquillarlo y colocarlo sentado en posturas que simularan que estaba vivo o que se hallaba realizando alguna actividad. Dicha costumbre incluso fue más allá del mero recuerdo físico de los difuntos. Muchos creyeron que las fotografías, además de captar esa imagen de las personas, lo que también capturaba era el alma una vez que había fallecido, ¿no? Esto, pues evidentemente, provocó toda una obsesión por fotografiar a los difuntos, sobre todo si eran niños, con el objetivo de salvaguardar su alma en una fotografía. Voy a ir pasando un poquitín más rápido. Bueno, ahora permitirme este pequeño guiño al cine de terror, porque si hay un miedo ancestral que ha sobrevivido hasta nuestros días, es el de ser enterrado vivo. Y no me equivoco, y digo, como ayer también mencionaba, ¿no?, en la mesa redonda, y digo hasta nuestros días, porque aunque parezca mentira, este suceso absolutamente aterrador sigue ocurriendo en la actualidad, es decir, en pleno siglo XXI. Y no estamos hablando de países del África profunda ni de países tercermundistas. Y es que aunque a día de hoy la medicina pues haya avanzado tanto que parezca cuanto menos prácticamente imposible que una persona puede ser enterrada viva, la terrible realidad es que incomprensiblemente estos sucesos siguen teniendo lugar y en países del primer mundo. Sobre este tema existen, bueno, algunos casos cuyas cifras estadísticas pues cuanto menos ponen los pelos de punta, ¿no? Sobre todo por las consecuencias sociales y políticas que implicaron. Uno de ellos surgió tras el conflicto de la guerra de Vietnam, en el que las autoridades militares de Estados Unidos reconocieron en un comunicado que el 4% de los soldados norteamericanos fallecidos en dicha contienda, bueno, pues habían sido enterrados vivos, o al menos a juzgar por los indicios que tenían tanto en sus manos como en el interior de los ataúdes cuando estos fueron repatriados, cuando fueron trasladados a su país de origen. Uno de los mayores causas de esa muerte aparente, ¿no?, pues ha sido la catalepsia. La catalepsia es un trastorno repentino del sistema nervioso que puede durar incluso varios días y en el que la persona es incapaz de moverse, no responde a los estímulos de ningún tipo, la piel se vuelve pálida y la respiración y el pulso se ralentizan hasta tal punto que son prácticamente imperceptibles, ¿no? Sin embargo, aunque parezca mentira, aunque no haya signos de vida aparente, la persona casi siempre está consciente y muchos son capaces de ver y oír todo lo que está ocurriendo a su alrededor, aunque no pueden mover ni un músculo, ni desafortunadamente para ellos, no son capaces de emitir el menor sonido. Dada la abundancia de casos a lo largo de la historia, no es de extrañar que muchos testamentos de siglos pasados, pues bueno, se pusiera una cláusula en la que se solicitaba que una vez dado por muerto, pues bueno, cuanto menos se le abrieran las venas,
o se cortara el cuello con el fin de asegurarse que estaba realmente muerto, ¿no? Un ejemplo, un ejemplo lo tenemos aquí en Chopin, ¿no? El pianista y compositor, quien tenía tanto pánico a morir enterrado vivo, ¿no? A ser enterrado vivo, que cuando supo que su muerte era inminente, lo que pidió en el testamento es que se le abriera el pecho y se le sacara el corazón. Y de hecho así se hizo. El cuerpo está en el cementerio en París y el corazón, bueno, pues se trasladó a su país de origen, ¿no? En la iglesia de Santa Cruz en Varsovia, en Polonia. Y eso es lo que os ha hecho tanta gracia, ¿no? Pues bueno, como es obvio, el terror a ser enterrados vivos pues llevó a la invención de muchos de estos dispositivos de seguridad que se incorporaban a los ataúdes, como podéis ver, ¿no? O incluso en ocasiones a la misma tumba. ¿Veis ahí? Parecen escotillas, cuanto menos, de un submarino, ¿no? Pero bueno, actualmente, en los casos en los que existe duda por parte del equipo médico, ¿no? Pues bueno, se utiliza un electrocardiógrafo o un electroencefalógrafo que miden la actividad eléctrica tanto del corazón como del cerebro respectivamente, ¿no? Incluso en algunos países las unidades policiales pues aplican este método sirviéndose de un simple cardiógrafo portátil. Pero bueno, ¿es eso suficiente? ¿Cómo es posible que a día de hoy sigan produciéndose enterramientos de gente que todavía está viva? ¿Es realmente ese electroencefalograma plano la prueba evidente de que ya no existe vida? Bueno, en la actualidad la muerte clínica se rige por un documento conocido como el Informe Harvard, elaborado en el año 1968 por un comité de expertos de la Facultad de Medicina de dicha universidad, ¿no? En él aparecen los siguientes requisitos: la falta de receptibilidad y respuesta a estímulos externos si se separa a la persona del respirador durante 3 minutos, la ausencia total de movimientos o respiraciones, la ausencia total de reflejos y el silencio bioeléctrico del cerebro, es decir, lo que es un electroencefalograma plano. Sin embargo, como dije al principio, el trabajo desarrollado durante años por el doctor Raymond Moody y publicado en 1975 con el título de Life After Life, Vida después de la vida, iba a suponer un punto de inflexión, una prueba de fuego para los criterios de muerte clínica y muerte cerebral a la hora de determinar que una persona había muerto. No voy a entrar sobre el tema de las experiencias cercanas a la muerte, ya que por suerte, bueno, pues esta tarde contamos con la misma presencia del doctor Raymond Moody y también del doctor José Miguel Gaona, y ellos ya profundizarán en el tema en su conferencia, ¿no? Pero lo que sí que quiero comentar son dos cosas. Desde ese año, desde el año 75, psicólogos, médicos, psiquiatras de todo el mundo han venido debatiendo sobre si los informes de dichas experiencias son detalles de una realidad sobre ese más allá, o si, como opinan los escépticos, son meras alucinaciones del cerebro moribundo, ¿no? Pero además, y algo muy importante, se ha reabierto también la polémica sobre el establecimiento del momento de la muerte y la relación entre conciencia y cerebro, ya que si, como algunos afirman, que la conciencia es producto del cerebro, ¿cómo es posible que los pacientes que han vivido una experiencia cercana a la muerte perciban cosas a su alrededor cuando están clínicamente muertos? ¿Dónde se guardan entonces los recuerdos de esas experiencias si hay evidencias científicas de la carencia de actividad cerebral? Y bueno, no quisiera terminar sin antes hacer un breve apunte de otras investigaciones muy importantes y de las que, bueno, yo hablo en la última parte del libro, ¿no? Se trata de los estudios que a nivel científico se vienen realizando sobre la reencarnación. Con total seguridad, el investigador que inició con más seriedad y rigor científico la posible realidad
de la reencarnación ha sido el doctor en medicina y psiquiatra canadiense Ian Stevenson. Él fundó y dirigió lo que es la división de parapsicología. Luego cambió 2 veces de nombre, luego por lo visto lo de parapsicología no estaba muy bien visto y entonces cambió el nombre por la división de estudios de la personalidad y más tarde por división de estudios perceptuales. Bueno, además Ian Stevenson detentó lo que es la cátedra Carlson en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Virginia. Pues bien, a lo largo de su vida, Stevenson acumuló alrededor de 2.600 casos debidamente documentados, recogidos no solo en países de Oriente, es decir, como podían ser India, Sri Lanka, Tailandia, etcétera, sino también en países de Occidente, ¿no? Tales como Alaska, Estados Unidos, varios países europeos, Turquía, etcétera, ¿no? Bueno, de esos 2.600 casos, él consideraba que cerca de 400 ofrecían una total garantía de autenticidad, habiendo llevado a cabo él mismo las investigaciones y las entrevistas con los niños teóricamente reencarnados y con todos los testigos. Resumiendo, los niños aseguraban recordar esas vidas anteriores sin el empleo de la hipnosis, por supuesto, y eran capaces de describir con gran detalle pues, casas, paisajes, pueblos lejanos, sin haber estado nunca allí en su corta vida, ¿no? En algunos casos no sabían cuál era el nombre de esa localidad, pero lo que sí que hacían era ofrecer detalles para localizarlo, como si cerca había un río, una montaña, o etcétera, algún detalle que ayudara a localizar el lugar. Incluso, aunque esta ciudad estuviera a cientos de kilómetros y a la cual evidentemente ellos nunca habían estado, ¿no?, en la presente vida. En muchas de estas ocasiones también el mismo Stevenson había viajado con el niño al lugar y a medida que se acercaba, el niño era capaz de describir con antelación y reconocer los lugares por donde iba pasando, o al entrar en los pueblos o en las aldeas ubicaba la casa donde había vivido, en la que había nacido o incluso el lugar donde había fallecido. Una vez allí, reconocía a familiares, amigos, incluso se refería a ellos con el nombre familiar, con el mote que tuvieran, ¿no? Ellos, los niños, eran capaces de narrar situaciones y acontecimientos de esa vida pasada y hasta describían algún cambio que hubiera habido en la casa desde su muerte, ¿no? Lo más curioso es que los análisis estadísticos realizados en cientos de estos casos aseguran que las afirmaciones y descripciones realizadas por los niños coinciden en un 90% con la realidad. El doctor Stevenson también pudo verificar, ya, 2 minutos y ya está. Llevo 1 hora justo, ¿eh? El tiempo me lo da aquí. El doctor Stevenson pudo verificar cierta relación entre las marcas de nacimiento de un niño y la persona que, según decía, había sido. En ocasiones estas marcas estaban situadas en el mismo lugar donde la persona tenía una herida que a la postre le había costado la muerte. Examinaron más de 200 casos en los que hubo acuchillamiento o heridas de bala, etcétera, ¿no? Y en sus escritos él menciona 17 casos en los que en los documentos médicos hace corresponder la localización de las heridas o enfermedades con las marcas de nacimiento. Y bueno, no voy a extenderme más porque si no, Mariano me corre a gorrazos, pero solo quiero plantearos una última reflexión. Todos nacemos, vivimos y morimos. Y si bien el fenómeno de la muerte, y si bien el fenómeno de la vida es un milagro absolutamente prodigioso y transcurrir por ella cuanto menos una odisea, la muerte es tan sobrenatural como el mismo origen de la vida. Tal vez por eso, de la misma manera que al pasar por ese dificultoso trance de nacer, nos esperan unos brazos rebosantes de amor,
al llegar al otro extremo de la vida, a ese trance igual de decisivo que es la muerte, ¿por qué no cabe esperar que pueda ocurrir lo mismo? Y que, como narran los testimonios de las experiencias cercanas a la muerte, estén ahí nuestros seres queridos difuntos dándonos la bienvenida. Nacimiento y muerte, principio y fin. Ambos extremos son un misterio, quizás un único misterio, o como a mí me gusta decir, las dos caras de una misma moneda. Muchas gracias.